Ya, chicos, vamos a continuar entonces con la clase de adulto, que vamos a ver enfermedades crónicas, digamos, del adulto, unas de las más prevalentes. Em, bueno, la primera que vamos a ver va a ser la patología EPOC, ¿ya? Les voy a compartir la clase y les voy a dejar este video grabado. Lo importante es que ustedes se queden como con los conceptos que además yo les puse en su semana 4, que está en el video de H5P, ¿cierto? Con esta actividad, donde explica básicamente lo que es el estado, digamos, del EPOC, ya donde se define como un estado patológico caracterizado por una limitación crónica del flujo aéreo, ¿ya? Eso es como lo principal. Lo importante es saber que es progresiva y es irreversible, y el agente etiológico, digamos, más común es el tabaco, ¿ya? Provoca tiene como dos características importantes. Por un lado es enfisema pulmonar, ya que es la destrucción de los tabiques, digamos, de los alveolos. Aquí está un alveolo normal y ahí está el alveolo con enfisema, ¿ya? Y va a provocar también una bronquitis crónica, que es, digamos, que es como un SBO. ¿Alguien me está escribiendo? Dígame. ¿Sí? ¿No estoy compartiendo el PPT? ¿Alguien más no lo ve, chiquillos? Yo menos lo veo, profe. ¿De verdad? Oh, qué loca. Ya, disculpen. Lo vamos a dejar con un chascarro. Voy a dejar de compartir. Estaba compartiendo la pantalla, po. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, aquí salen las cosas que el nombre, la definición aquí arriba, ¿cierto? Las características que tiene, ¿cierto? Que la gente lógico es el tabaco. Y aquí sale digamos, las dos características que por un lado tiene un componente de enfisema y por otro lado tiene el componente de la bronquitis, pero en este caso es una bronquitis crónica, ¿ya? Y acá sale también, le voy a poner acá arriba esto, una fotito de cómo se ve un alveolo normal y cómo se ve un alveolo con enfisema. Y las bronquitis, como se los prueba en los bronquios normales, ¿cierto? Y cuando un paciente está con una bronquitis que en definitiva tiene un poco de edema, tiene inflamación en realidad, y tiene mucha mucosidad y tiene muchas secreciones. Y eso es lo característico de esta patología, ¿ya? ¿Alguien me escribió en el chat? Déjenme mirar. Ah, ya, que no se había visto. Entonces, la verdad es que entre el 80 y el 90%, digamos, digamos, de las causas tiene que ver con el tabaco, ¿cierto? Como les dije, y aparece esta lámina todo lo que yo expliqué, ¿cierto? Que va a provocar, por un lado, enfisema, ¿cierto? Que es la destrucción de los alveolos, ¿cierto? Y va a provocar también, digamos, esta bronquitis crónica, que va a ser como la dilatación, digamos, de las glándulas, ¿cierto? Que va a secretar mucha secreción, entonces, como si nosotros habláramos de semiología de este paciente va a tener siempre tos, va a tener siempre secreciones, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y puede tener también como síntomas de la bronquitis, se puede obstruir y todas esas cosas, ¿ya? Dice, fumar aumenta en un 90% el riesgo de desarrollar EPOC, va a tener muchas posibilidades de generar infecciones respiratorias, porque como estaba ahí una destrucción ahí, ¿cierto? Digamos, de alguna estructura, siempre va a provocar una falta de aire, va a haber un exceso de secreciones que se pueden colonizar con bacterias, hacer neumonias, como muy típico. Ahora, cuando sospechamos que un paciente EPOC, lo importante es que todos los pacientes que estén por encima de los 40 años, ¿cierto? Y que obviamente tienen antecedentes de tabaco, podemos pensar en un EPOC, ¿ya? Lo, lo importante quizás aquí es que esto es un proceso de enfermedad que puede ser prevenible y tratable, ¿ya? Pero en realidad eh, no han tenido impacto ninguna de las medidas de salud que se han implementado. Por ejemplo, subir los cigarros, ¿cierto? La gente compra igual, hacer alguna propaganda como Don Miguel, no sé si se acuerdan de él, que este paciente que aparecía como una traqueotomía. Entonces, finalmente se dice que se estima que el 2030 va a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿ya? Y la séptima causa de discapacidad. Si ustedes no estuviéramos en pandemia, yo les aseguro, cuando trabajé en una UCI, la mayoría de los pacientes eran o pacientes hepáticos, ¿ya? O pacientes obesos.
Esas son como las dos características. Entonces, esta enfermedad dice, no se cura, es igual en ambos sexos, ¿cierto? Y que más encima está asociado a que los países que tienen menos ingresos tienen mayor posibilidad, digamos, de tener estos malos hábitos, ¿ya? Entonces, es progresiva sí, y más encima va a tener un impacto en la calidad de vida, porque no solamente afecta la parte respiratoria, sino que además de eso va a afectar el sistema musculoesquelético, se propicia más la atrofia muscular, ¿ya? El sistema cardiovascular también, porque si tienes algo, digamos, crónico en el sistema respiratorio, pues este paciente a lo largo del tiempo va a hacer una sobrecarga cardiovascular y provoca una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, ¿ya? Y cardiopatías afectándose el corazón, ¿ya? El sistema hematológico que tiene que ver con los glóbulos rojos, como generalmente, como hay falta de oxígeno en algún momento, lo que hace es tratar de trabajar, trabajar, trabajar para hacer más autitos, como les digo yo, ¿cierto? Que son glóbulos rojos, y tratar de ir a captar más oxígeno. Es como es un mecanismo como de defensa, digamos, ¿ya? Y en el sistema neurológico, y no menos importante, ¿cierto? Puede provocar hipoxia crónica. Los pacientes pueden, con el tiempo, ¿cierto? Si dejan de oxigenar su sistema neurológico, no solamente pudieras llegar a un paro, a una muerte, sino que así se te olvidan las cosas, ¿cierto? Sino que vas matando neuronas con eso, ¿ya? Entonces, las etapas más avanzadas de esta enfermedad es invalidante, requiere muchos recursos sanitarios porque el paciente en alguna etapa más avanzada requiere oxígeno. Y si todavía es joven, porque empezó a fumar desde muy temprano, ¿cierto? Va a requerir oxígeno y nosotros, ¿cierto? Los chilenos se lo tenemos que pagar y proveer con oxígeno y él va a estar enclaustrado en su casa con oxígeno, que hay que recargárselo todas las semanas, lo más probable, ¿cierto? Dependiendo cuando use, y son todos con recursos sanitarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el ciclo, digamos, de deterioro del EPOC? Ya, lo primero que provoca, digamos, fumar y todo es una limitación de este flujo aéreo, ya que lo dijimos. Entonces, provoca como un atrapamiento de aire. El paciente respira, pero como hay una bronquitis crónica y una dilatación, digamos, de estos alveolos con ruptura de los tabiques, todo, va a provocar un aumento de atrapamiento de aire y los pacientes se ven más hiperinsuflados. De hecho, la característica de un paciente hepático es que el paciente tenga el tórax en tonel o con un aumento del diámetro anteroposterior. Eso va a provocar, digamos, hiperinsuflación pulmonar y una mecánica ventilatoria con mucha disfunción, ¿ya? Entonces va a provocar que este paciente tenga disnea, se canse, ¿ya? Que tenga inactividad física progresiva, porque si yo me canso más, ya no quiero ir a cocinar o ya no quiero ir a comprar el súper porque estoy muy cansado, ¿ya? Eso va a reducir la capacidad la capacidad de ejercicio, ¿cierto? Los pacientes generalmente dejan de ir al segundo piso de su casa, ¿cierto? Dejan de juntarse con los amigos, dejan de jugar la pelota, etc. Y provoca un desacondicionamiento físico como en general, un círculo vicioso, ¿ya? Lo más malo de esto es que puede provocar exacerbaciones. Estas exacerbaciones porque tú lo puedes tratar con inhaladores y esta enfermedad y mantenerte como a la raya, obviamente, si tú cesas el hábito tabáquico, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como les comenté, están inflamados los bronquios, están siempre con secreciones, tiene este tratamiento aéreo, ¿cierto? Está un medio propicio, digamos, para que se hagan muchas infecciones. Entonces yo les aseguro que muchos pacientes hepáticos van a tener muchas neumonias alrededor de su vida. Como sabemos que son los pacientes mayores de 40, entonces los rangos de edad, es cierto, que sean adultos mayores hepáticos es muy alta, ¿ya? Entonces, generalmente son los que caen en médico quirúrgico o si tienen más comorbilidades todavía van a caer a UCI. Y esta es la explicación de por qué tanto paciente, digamos, hepático está en UCI, ¿ya? Como les decía. Bueno, eso es como el resumen de las capacidades pulmonares. Lo importante es saber de los volúmenes que uno mueve, generalmente estas capacidades se van a ver reducidas, porque no solamente me va a costar inspirar porque tengo atrapamiento aéreo, sino que además en esta patología es muy característico tratar de botar este aire porque los bronquios están muy apretados, entonces siempre están con esta inflamación y les cuesta, ¿ya? Los factores de riesgo ya los nombramos, pero el principal es el tabaquismo, ¿ya? Hay un porcentaje, pero muy, muy mínimo, chiquillo, muy mínimo, ¿ya? Que es genético, ¿ya? Que tiene que ver con un efecto de una proteína,
¿ya? Exposición al tabaco. Mucha gente dice, ¿sabe qué? Yo la diagnosticaron como asmática hepática o solamente como hepática, porque el marido que se murió y es viuda de un marido que fumó toda la vida y me encima fumó al lado de ella, dentro de la casa, e incluso la señora contaba, no sé, que fumaba en la misma habitación antes de dormir, ¿ya? Entonces, otro de los factores de riesgo es la contaminación atmosférica, por supuesto, la exposición laboral. Hay mucha gente, acuérdense, que pueden provocar, digamos, estas enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? Eh, eso. Eh, el tabaquismo, ¿cierto? Hay una manera de evaluar a estos pacientes. Siempre cuando hay un paciente con tabaquismo activo, usted debe tratar de hacer una educación para que el paciente deje de fumar, pero si el paciente vino a su consulta, usted debería evaluar a este paciente y lo que hay que preguntar es cuántos cigarrillos fuma al día. Eso es una pregunta súper importante que no se le puede ir a la anamnesis, ¿ya? ¿Y cuántos años? ¿Por cuántos años? Y con eso se va a hacer un cálculo que se divide con los 20 cigarrillos que tiene el paquete, y esto es un riesgo, ¿cierto?, de tener cáncer pulmonar. Ya es un cálculo que se hace. Ahí sale un ejercicio que no lo vamos a hacer por tiempo, pero en definitiva una persona que cuenta cuánto tiempo tiene, tú haces el cálculo y ahí, si es un alto riesgo, ¿cierto?, se clasifica, por ejemplo, va a tener un IPA mayor a 41. ¿Ya? Esta es una herramienta terapéutica súper importante. ¿Ya? Entonces, yo lo mismo les mostré un video que les dejé en Platea, ¿cierto? Con H5P, donde explica un poco la fisiopatología del EPOC, estas aristas que tiene, ¿cierto? En realidad, cómo se provoca este daño pulmonar, ya para que lo revise. Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿En quiénes sospechamos? Ya les dije un tips, arriba de los 40 años, pacientes con síntomas respiratorios crónicos que persisten por mayores 6 meses. Los síntomas y signos como cardinales son que el paciente tenga mucha tos y expectoración y disnea, esos son los tres, ¿ya? Pero por mayor a 6 meses, no es algo agudo, ¿ya? Que tenga exposición a sustancias inhaladas, ¿cierto? O irritante de forma prolongada, hay que preguntarle dónde trabaja, ¿cierto? O si fumó, ¿ya? Y obviamente se hacen algunas pruebas que la profe Javi les va a subir el video que se hace de espirometría, ¿ya? Donde la prueba es soplar y el paciente hay que inhalarlo entre medio y post bronjodilatador hay que de nuevo tomarle, digamos, el examen, ¿ya? Entonces, cuando el paciente no revierte, nosotros podemos sospechar que este paciente es hepático, ¿ya? El atrapamiento de aire, como les comenté, que se podía ver, digamos, clínicamente, pero además de eso se puede ver en la radiografía. Diafragma aplanado, ¿cierto? Costilla horizontalizada, ya lo van a ver con la profe Maca. Limitación en la capacidad física, ¿ya? Entonces, como les dije yo, se toma un examen que se llama espirometría y que en definitiva muestra que este paciente no revierte con el medicamento. Si revierte, es un paciente asmático, ¿ya? Eh, ahí está el paciente soplando, ¿cierto? La profe Javi, como les dije, yo les voy a subir los videos, ¿ya? Cómo se hace, pero lo que les digo yo no es respondedor este paciente, porque se toma digamos, los volúmenes pulmonares, después de eso se toma el broncodilatador, se pafea, ¿cierto? Y luego de eso se vuelve a repetir y vemos si mejoró o no mejoró. Si no mejoró, entonces un paciente puede ser hepático, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí dice, si los síntomas son muy característicos de ello, ¿ya? Y la espirometría aún son normal, nunca hay que descartar, que es lo mismo que pasa con el asma, ¿ya? Ahora en la radiografía de tórax igual hay que revisar otras cosas, por ejemplo, si el paciente está acompañado ya de una insuficiencia cardíaca, o si hay otras cosas como una fibrosis pulmonar, una tuberculosis, ¿cierto? Otras cosas, ¿ya? Y ya les comenté los signos clínicos, ¿cierto? Pecho inflado, sonido respiratorio, como roncos, que son como secreciones, ¿ya? Puede tener sibilancia. La respiración con labio fruncido es la típica. Estos pacientes, ¿cierto? Que nosotros sabemos que respiramos comúnmente, ¿cierto? Pasivamente. Estos pacientes hacen esto. Porque tiene tanto atrapamiento aéreo que empiezan a hacer estas aspiraciones activas, ¿ya? Uso musculatura accesoria cuando el paciente tiene disnea. Acuérdense que uso musculatura accesoria es tratar de respirar, pero se marca la musculatura. Movimientos paradójicos, ¿ya? Costales. Dice, bueno, existen otras características como por ejemplo el edema periférico, ¿cierto? Que
no sé si es tan como cardinal, ¿ya? La cianosis, sí pudieras encontrar un paciente con cianosis, pero un paciente que ya es como una etapa como muy avanzada y cuando ya necesita oxígeno, ya la frecuencia respiratoria aumentada, ¿cierto? Y la caquexia que tiene que ver con esta disminución de la masa muscular y como que el paciente se ve un poco como enflaquecido, ¿ya? Entonces, existen dos patrones, ¿ya? Así, un paciente que es como caquéctico, así como flaco, que está con toda la musculatura y que tiene mucha disnea y esa posición como que le cuesta respirar. Y después está el paciente que se llama el respirador rosado, me parece que uno le dice que el paciente respirador rosado, ¿cierto? Este enflaquecido, ¿cierto? Y después el paciente que está ya con una franja de cianosis. Entonces, pese a que es una única enfermedad, puede afectar de diferentes maneras a los pacientes, ¿ya? Los signos radiológicos ya se los comenté, lo que hace es que hay tanto atrapamiento aéreo, ¿cierto? Que el cúpulo diafragmática está como chata, ¿ya? Y las costillas, como les decía yo antes, están más horizontales, no están como con la zona normal, ¿ya? Por este atrapamiento aéreo, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica el EPOC? Se clasifica en dos según la espirometría. Un EPOC Gold A o EPOC Gold B, ¿ya? Que ahí sale como digamos, sus características, ¿ya? Y lo importante es cómo dónde se maneja. Los EPOC Gold A se manejan en APS y el otro se maneja en pacientes ya con nivel secundario hospital, ¿ya? Tiene que ver con la frecuencia y con las urgencias que uno hace, ¿ya? Y obviamente este valor que es espirométrico del espirómetro tiene que decir, o sea, explica qué tan grave está este paciente. ¿Cuántas limitaciones tiene? Limitación del flujo de aire, sí, pero ¿cuánto? ¿Es mucho? ¿Es más del 50% o es menos del 50%? Ahora, la máquina, ese 50% depende de quién. Depende de la raza de usted, porque eso está estudiado, son unos valores estándar, depende del 50% de, digamos, de su peso, de su talla, de su edad, ¿ya? Que está como determinado. Entonces, como les digo, yo hay una clasificación que sale en la norma ERA, digamos, de EPOC, que se la voy a compartir en la guía clínica del EPOC, que sale esto mismo, esto sacado de ahí, donde salen las etapas, la etapa A y la etapa 3, ¿cierto? Y ahí salen los niveles espirométricos y tiene que ver con los síntomas que tiene el paciente y clasificarlo, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con esto? Lo importante es que cuando usted vaya a hacer una anamnesis del paciente le pregunte estas cosas. ¿Cuántas veces se enferma usted en el año? ¿Más de 3 veces al año? ¿Menos veces al año? ¿Cuántas veces viene urgencia? ¿Ya? ¿Qué síntomas tiene? ¿Usted siente que está alterada su vida cotidiana? ¿O usted le da falta de aire cuando hace ejercicio? ¿No? ¿Ya? Y el tratamiento, pues es importante como recabar esos tips importantes de la anamnesis, ¿ya? Y aquí el tratamiento, hay algunos pacientes que empezamos a escalonar con estos tratamientos, hay algunos pacientes que andan solo bien con beta-agonista inhalado y corticoides, ¿ya? Después hay otros que no andan muy bien, entonces después hay que pasar a polvo seco. Entonces, estos son todos los medicamentos más usados en EPOC, eso es lo importante. Existen unos que son para broncodilatar, lo van a ver con la profe Paula, que es la parte de la farmacología de este ramo, ¿ya? Entonces pueden ser uno para relajar, los beta-2 agonistas, que son los broncodilatadores. Los otros, los anticolinérgicos, para bajar la mucosidad. Ya les dije, estos pacientes son hipersecretores, siempre tienen secreciones. ¿Cómo lo arreglamos? Con bromuro y patropio, que es un anticolinérgico, ¿ya? Para bajar un poco esas secreciones. Corticoides inhalados, les dije que tenían bronquitis crónica y siempre están inflamados. Entonces, budesonida, fluticasona, etc. ¿Ya? Y de ahí vienen corticoides sistémicos, otras asociaciones que se mezclan entre corticoides, ¿cierto? Y beta-2 de larga duración, ¿ya? Entonces el tratamiento va a ser siempre reducir los síntomas, evitar la progresión, la pérdida acelerada de la función muscular, reducir el impacto en su calidad de vida y obviamente aumentar los años libres de discapacidad. Como les digo, si estos pacientes llegan más rápido a la discapacidad, van a terminar o en su casa con daño muscular, digamos que no se puede revertir ya. Entonces lo importante es que si el paciente cesa el hábito tabáquico, puede hacer una rehabilitación pulmonar, ¿ya?
Y para eso existe ya una rehabilitación específica para ellos. Hay un programa ministerial para ellos, que trabajamos los kinesiólogos, que es rehabilitar la parte muscular porque le hacemos ejercicio, la parte muscular respiratoria porque le pasamos una valvulita, ¿cierto? Y van muchas consejerías, ya entre medio, para que no vuelva a recaer en este tema de volver a, a fumar, ¿ya? Y como les comenté, el tratamiento de los broncodilatadores, ¿cierto? Lo van a ver más con la profe, el profe Paula ya, pero lo importante aquí es que saben que hay broncodilatadores de PAF y estos que son de polvo seco ya, que son tratamientos, digamos, un poco más avanzado para los pacientes que tienen un EPOC más avanzado, que están pasando por la etapa B, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Eso se los nombré, solamente quiero que lo lean. Bueno, como les dije, las evaluaciones clínicas que se hacen a este paciente, obviamente evaluar la disnea, acuérdense que existe la escala de MRC y la escala de Borg para evaluar la disnea, después está la espirometría, que lo hace un kinesiólogo, lo van a ver con la profe Javi, están los cuestionarios de calidad de vida, hay uno específico para el paciente hepático, existen unos test de marcha de los 6 minutos, que son test para ver la capacidad física también, el IMC, ya, que es en definitiva peso talla, digamos, identificar ahí. Consultar por la frecuencia de las exacerbaciones y en algunos casos, los más extremos, hacer toma de gases arteriales. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que este paciente está bien, está controlado con su tratamiento, cuando ya no tiene exacerbaciones, no requiere hospitalizaciones, no tiene terapia sistémica que es, digamos, que es por vía oral, ya reduce su disnea con respecto a la base que ya tenía, no desarrolla insuficiencia respiratoria y tiene buena adherencia a los fármacos inhalados, ¿ya? Las exacerbaciones, como ya les dije, en realidad es porque el pulmón, ¿cierto?, tiene como un ambiente propicio para poder infectarse, ¿ya? Entonces, ¿qué son las exacerbaciones de EPOC? Son eventos naturales del EPOC, ¿ya?, que están caracterizados por un aumento de la disnea, tos y expectoración. Todo paciente cautivo que tiene tratamiento, ¿cierto?, que está bien estable, pero de repente se descompensa, empezó aumento de tos, aumento de disnea, aumento de expectoración, ¿ya? Entonces, hay que evaluar primero la gravedad de esto, ya identificar si hay alguna comorbilidad descompensada. Hay que ponerle oxígeno a bajos flujos, ya, que es un tratamiento muy importante. Hay que broncodilatarlo, ponerle corticoide sistémico, darle antibiótico, ya, y observar, digamos, cómo continúa, ya. ¿Cuándo hay que derivar? Cuando el paciente no responde, no mejora la saturación, empieza a hacer aumento igual de la disnea, pese a estar ahí en la terapia, ¿ya? Una hipoxemia o hipercamia progresiva, un paciente que en definitiva no mejora, ¿ya? Y que pudiera, lo peor que le pudiera pasar es que el paciente con nuestra terapia, el paciente se empieza como a fatigar, ¿cierto? Y hay un deterioro mental que tenga que ver con que hay muy poca oxigenación, ¿ya? O que, digamos, el centro respiratorio no está funcionando bien, ¿ya? Eso. Así que como ya les dije, ya les comenté, existe un programa específico para esto, que es para la enfermedad pulmonar obstructiva, que tiene que ver con la rehabilitación, ¿ya? Eso. Y que participamos nosotros activamente los kinesiólogos. Otra enfermedad crónica que aqueja a los pacientes es el asma, y el asma ya no es algo electivo, ¿ya? Entonces, el asma se puede dar en los niños y en los adultos mayores, pero el asma se puede desencadenar a lo largo de toda la vida, ¿ya? Existen dos guías clínicas importantes que son del mensal en el asma del menor de los 15 años, ¿cierto? Y la guía de asma como tal, ¿ya? Pero siempre la enfermedad es la misma, ¿ya? Solamente que los tratamientos van a ser un poco distintos, ¿ya? Entonces es importante saber que el asma es la inflamación crónica de las vías aéreas respiratorias bajas, ¿ya? Y va a tener sintomatología y severidad intermitente, ¿ya? Entonces, es algo clónico, ¿ya? Donde causa muchos episodios recurrentes de sibilancias, que es un ruido respiratorio específico, ahogos, pecho apretado, tos, ¿cierto?, que son parcialmente reversibles con el tratamiento que se le da al médico. ¿Cuál es el tratamiento más idóneo para este paciente, los asmáticos?
el salbutamol. Este dispositivo, ¿cierto? Para pafiarse, ¿ya? Entonces, con esta inflamación y este proceso inflamatorio crónico van a venir a trabajar muchas células y se van a activar muchas células inflamatorias, ¿cierto? Como que van a tratar de mejorar esta situación. Entonces se van a activar los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos, ¿ya? Entonces son células que en definitiva van a trabajar, digamos, en esta inflamación, ¿ya? Con el tiempo, dice, puede disminuir su reversibilidad funcional e incluso evolucionar a irreversible, ¿ya? Que en definitiva, un asma que no es tratado, ¿ya? O que no es tratado a tiempo, que no es diagnosticado a tiempo, puede pasar para algo irreversible. Yo les conté que los síntomas son reversibles parcialmente y uno puede quedar estable. Uno nunca se deshace del asma. No, yo cuando era chica era asmático y ya me mejoré. Nunca más tuve asma. O no tuvo asma y tenía otra cosa, o nunca se ha mejorado y y está estable, ¿ya? Pero lo que sí, que digamos lo más tórpido que pudiera pasar es que este paciente nunca, o por un mal tratamiento o una mala adherencia del tratamiento, el paciente vaya remodelando sus vías aéreas, ¿ya? Yo siempre cuento la historia de un niño que llegó hiperinsuflado, ¿cierto? Ya tenía, no sé, 14 años, y en realidad él era asmático de toda la vida. Lo que pasa es que la mamá nunca lo había llevado al médico para hacerle un tratamiento completo. La mamá como que emigraba de ciudades y nunca le hizo un tratamiento correcto. Entonces, claro, a esta altura ya hay una remodelación de las vías aéreas, ¿cierto? Entonces ya es asmático, ¿ya? Eh, sin tener, digamos, ningún factor genético que lo hubiese llevado. Quizás era un niño secuelado de un virus respiratorio cuando era chico que no fue bien tratado, ¿ya? Bueno, acá es importante saber solamente que obviamente hay un porcentaje bien alto, esas cifras son súper antiguas, pero no han cambiado con el tiempo. El 30%, cerca del 30% de la población presenta síntomas respiratorios crónicos, ¿ya? Los pacientes asmáticos, ¿cierto? En el 2010 habían 4.927 egresos respiratorios, eso quiere decir que ocupaban muchas camas. Entonces, ¿el asma es una enfermedad que requiere hospitalizaciones? Sí. Cuando tú no la tratas bien, requiere y gasta recursos sanitarios, ¿ya? Es la principal causa del ausentismo laboral y escolar en los pacientes jóvenes, y también tiene un impacto económico familiar, ¿ya? El tratamiento precoz mejora la calidad de vida y disminuye el impacto económico, ¿ya? ¿Cuáles son las características del paciente asmático? Hiperreactividad bronquial, que ya lo escucharon también del EPOC, obstrucción bronquial intermitente, ¿ya? Que el paciente haga sibilancia de repente con risa, con emociones, o de repente cuando está cursando con algo, o porque fue al pasto, o se activa algún alergeno. Entonces son intermitentes, ¿ya? Cambio significativo en el tono broncomotor, se habla como de la musculatura lisobronquial, ¿cierto? Que hace esas broncoconstricciones, ¿ya? Y lo otro muy, muy característico es la inflamación crónica de la vía aérea, ¿ya? Los factores de riesgo son tener antecedentes familiares. Y aquí es importante, anamnesis de un paciente asmático, ¿ya? Paciente asmático, su mamá asmática, ¿cierto? Su abuela asmática, etcétera, ¿ya? Entonces, aumenta el riesgo de tener asma. Una elevación del IgE en paciente, ya que es un examen, tabaquismo materno durante el embarazo o lactancia, obesidad que está relacionado con la inflamación, porque un paciente obeso tiene metainflamación en todos los órganos, incluido el pulmón, ¿ya? Y alimentación artificial precoz se refiere a que, en definitiva, no le hayan dado lactancia materna exclusiva al pequeño, ¿ya? Entonces, son factores que son de riesgo, son etiológicos, y hay otros que son desencadenantes. ¿Qué puede desencadenarlo? Depende, digamos, de la alergia. El pasto, los ácaros, una emoción, depende de su asma, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace ante la sospecha diagnóstica? ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen alteraciones bronquiales obstructivas crónicas mayores a 6 meses, ¿ya? Hay que sospechar, obviamente, que tiene asma, ¿ya? Los síntomas respiratorios obstructivos frente a estímulos que se alivian rápidamente con broncodilatador, lo más probable, o de manera espontánea, paciente asmático, ¿ya? Entonces,
lo más importante es que el paciente relata que tiene una disnea, una falta de aire, pero que le sirva el pecho y que tiene una tos, ¿ya? Aquí, como decía, lo desencadenante tiene que ver cuando un paciente se hace ejercicio, o se hiperventila, o le da risa, o irritantes ambientales, o cambia de temperatura fuerte, ¿cierto? Alergenos, para eso existen todos unos exámenes, ¿cierto? Para ver, o algunos fármacos. Esa es la sospecha diagnóstica, ¿ya? Dice, al menos 3, dice, de historia de asma a la infancia, ¿ya? Sibilancias recurrentes, disnea recurrente, alivio inmediato con el uso del broncodilatador, espontáneo corto tiempo síntomas, dice, o tener como síntomas previos, digamos, pero y espontáneo en poco tiempo, tener antecedentes familiares de asma o tener enfermedades atópicas. Y ahí me voy a detener con esta cantidad de niños que tienen alergia alimentaria, ¿cierto? Que eso significa que en definitiva su sistema inmune tiene alguna trastocación o tiene alguna debilidad, por así decirlo, y ahí se da como una triada súper especial, que son los pacientes que tienen alergia alimentaria, pero además tienen asma y tienen atopia en la piel. Ya tienen esas 3 cosas, ¿ya? Hay que preguntar, ¿cómo se confirma? Bueno, en general se confirma con una espirometría, pero ahora en los últimos años lo que dice es que usted, independiente que tenga una espirometría normal, el paciente puede ser asmático igual, ¿ya? Y la flujometría es también nos sirve, digamos, para poder evaluar como la teoría del que el paciente pudiera botar aire, ¿ya? La profe Javi igual les va a subir esos videos, ¿ya? Entonces son estos dos cosas que pueden confirmar su diagnóstico. No sirve la radiografía, ¿cierto? No es esos son como hallazgos. Ya lo que sí es que el paciente tenga una espirometría o una flujometría. ¿Ya? Por ejemplo, la flujometría se utiliza mucho cuando uno quiere describir si hay algún asma laboral. Ya, eso es otro concepto, que el asma laboral, por ejemplo, sabe que sí, yo tengo sibilancia, me suena el pecho, me pongo a toser, pero sabe que me di cuenta de que solamente cuando trabajo. Ya, perfecto. ¿En qué trabaja usted? No sé, en una planta de desechos tóxicos. Perfecto, le vamos a pasar este instrumento que se llama flujómetro, ¿ya? Y usted va a tomarse tantas medidas en la casa y cuando llega a trabajar, usted se va a tomar otra medida. Entonces, él va se toma la flujometría de la casa, sopla una sola vez, marca, digamos, lo que hizo, no sé, 400 litros y 400 ml, digamos, y después va allá y se da cuenta que a las 2 horas, chuta, empezó marcando 400 o 3 y tanto, pero a las 2 horas ya se empezó a sentir mal, hace un PEF, 200. Ah, algo pasa aquí, ya, entonces debe ser algo, un asma laboral, ya que tiene que ver con la exposición, digamos, a irritantes. Y la confirmación diagnóstica hizo unos exámenes complementarios, como les digo yo, se puede mandar a hacer, ¿ya? Como para tener un mejor control en realidad, pero no para diagnosticar, ¿ya? La radiografía de tórax, el test cutáneo, que es un test, ¿cierto?, que mide alergeno, el test de metacolina o de provocación de metacolina, ya que también es un test específico para el asma, el IgE, ¿cierto?, que son el recuento de inmunoglobulina, y los eosinófilos en sangre, ya que son marcadores en definitiva que van a decirnos si al final el paciente es asmático y a qué puede ser asmático o qué desencadenante puede tener. El diagnóstico diferencial son muchos, ya para que lo lean ahí, uno puede sospechar con un EPOC, también lo pueden confundir, por eso es importante saber las otras cosas. Por ejemplo, si un paciente tiene toda expectoración disnea, más de 6 meses, y tiene mayor de 40 años, oye, puede ser un EPOC o puede ser un asma. Yo le hice la espirometría, no revirtió, ¿no? Por supuesto, es un EPOC, ya. O revirtió ya, ok. Y después le hice un examen de sangre y me salieron un alto leucinófilo. Ah, este paciente tiene un asma y que lo más probable es que sea un asma estacionario, por ejemplo, otro concepto, ¿ya? Esas cosas se pueden determinar, ¿ya? Ahora, el tratamiento es tratar de controlar 100% la enfermedad, desaparecer los síntomas, ausencia de crisis que motiven consulta de urgencia y congestionar este sistema de salud, no poseer, digamos, limitaciones en la ABD y no requerir el uso frecuente. No más de 2 inhalaciones 2 veces por semana. Eso es el objetivo.
El tratamiento igual tiene que ver con el entrenamiento de la capacidad física, más aún si el paciente es obeso. Nosotros tenemos pacientes en telerehabilitación que son obesos y que estaban muy descompensados y que solamente bajando de peso y con algunos ajustes, ¿cierto? Los pacientes han bajado sus crisis y han dejado de ir al hospital, ¿ya? Entonces, control de factores agravantes, digamos, mejorar la mecánica ventilatoria, enseñarle el correcto uso del broncodilatador, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿ya? Lo importante es manejar también el ambiente. No sé, llego y la mamá sabe que mi guagua siempre, siempre viene acá porque siempre tiene sibilancia, siempre tiene exacerbaciones, siempre hace crisis de asma. Usted le pregunta, ¿y con quién vive? No, vive con su hermanita que va al jardín. No, ya su hermana puede manejar. No, pero aparte adentro tiene 2 gatos y un perro. Por supuesto que el gato y el perro capaz que o recién compramos un gato o un perro y lo tenemos dentro de la casa y el niño no le han hecho todavía el test cutáneo para saber si es alérgico al gato o a los perros. ¿Ya? Entonces es importante. El manejo ambiental ahí es que los mascotas se vayan, si el niño es alérgico a las ácaros, hay que sacar las alfombras, ¿cierto? Etcétera. Y también se pueden hacer unos tratamientos que son la inmunoterapia, pero en realidad yo la verdad es que nunca he tenido un paciente que lo haya hecho, ya, pero es un tratamiento como largo en los años, que lo que hace es exponerte, digamos, a este factor y tratar de que tu sistema inmuno se refuerce de esa manera, ¿ya? Hay otros medicamentos, aparte del broncodilatador, que es muy importante para subsanar, digamos, esta broncoconstricción que se pasa, ¿cierto? Es los corticoides inhalados, ¿ya? Y aquí hay una diferencia entre los corticoides inhaladores que se le dan a los niños y a los adultos, ¿ya? Eso es como la principal diferencia. Pero ahí está como el pool de que se utiliza. En los niños se utiliza más la fluticasona y en los adultos más se utiliza la budesonida y así, ¿ya? Entonces, el tratamiento, digamos, es variable y va a depender, digamos, del paciente y de las reevaluaciones que nosotros le vayamos haciendo, ¿ya? Lo importante es iniciar como precozmente el tratamiento, monitorizar la evaluación, ir evaluando. Por eso existen los controles de los pacientes asmáticos, pues chiquillos. Existe una sala especializada que se llama sala ERA, que está en los consultorios y que trata espóticos y asmáticos en la sala ERA, ¿ya? Y uno le va haciendo los controles cada 3 meses, ¿cierto? Si es un paciente muy complicado, cada 1 mes, ¿cierto? Y evaluamos PEF, que es soplar, evaluamos cómo está el uso del inhalador y hacemos unos cuestionarios, ¿ya? Si el paciente no anda bien con eso y dice que entre medio tiene crisis o antes ya nos consultado por una crisis, nos viene de urgencia o nos contó, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que preguntarle también en la amnesis? ¿Cuántas veces está controlado o no está controlado su asma? ¿Cómo siente su asma? Hay 6 preguntas que son súper cardinales como para poder clasificar a este paciente, ¿ya? Entonces, ¿tiene síntomas diurnos? Son las preguntas. ¿Tiene limitación en las actividades? ¿Tiene síntomas nocturnos si los despiertan o no? ¿Necesita medicamento de rescate más de 2 veces por semana? ¿Cómo está la función pulmonar? ¿Cuál es la última que yo anoté? Si tiene exacerbaciones o no. ¿Ya? Esas son como las cosas que se hacen. ¿Ya? Y cuando el paciente está en crisis, eso es cuando el paciente los controlamos. Oiga, don Juanito Pérez tiene que venir a ver su control, quiere ver cómo está su medicamento, lo está retirando bien, se está haciendo bien en el inhalador, le ha pasado algo, cuénteme, ¿ya? Pero distinto es cuando el paciente llega en crisis, con disnea, con aumento de trabajo respiratorio, muchas veces puede llegar sibilante, silbando, y que no haya revertido con el salbutamol, ¿cierto? Entonces, importante ahí es tratar de clasificar la crisis. ¿Por qué clasificamos la crisis? Porque después tenemos una especie como de flujograma, ¿cierto? Donde nosotros clasificamos esta crisis y tenemos que saber qué hacer, ¿ya? Este paciente tiene una crisis de riesgo vital, hay que mandarlo al hospital. O este paciente algo leve que yo puedo solucionar acá, en la sala IRA. O es moderado y lo tengo que pasar a urgencia, ¿ya? Entonces, es importante saber el PEF que tiene, qué tipo de disnea tiene, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el estado de conciencia. Acuérdense que también se pueden comprometer de conciencia, ¿ya? ¿Cómo se hace el rescate de las crisis asmáticas? Hay un rango de tratamiento. Según el paciente va a utilizar, puede ser de 4 a 8 PAF, ¿ya? Cada 20 minutos por 3 veces, ¿ya? Se le da prednisona, que es oral, que es una... si llega a atención primaria, por supuesto que es una pastillita, y si no, si llega a urgencia, le van a pasar hidrocortisona por la vena. Saturación, ojalá mayor a 90, ¿cierto? Y si no, hay que ponerle oxígeno,
¿ya? Reevaluar a la hora si es que no mejorara, y si no mejorara hay que derivar, y observar la segunda hora, y si mejorara el paciente hay que observar la segunda hora para decidir el destino, ¿ya? Entonces, si el paciente mejoró con este rescate que yo le hice, hay que igual seguirle dándole, digamos, su salbutamol tantas veces al día, el control médico a las 48 horas, al otro día lo cito no para ver cómo está, y le pueden dejar lo más probable corticoides sistémicos que por boca, ¿ya? Entonces, existen muchas clasificaciones que clasifican al paciente como asma intermitente, un asma leve persistente, moderada persistente o muy persistente. Y también existen otras clasificaciones, como les decía yo, el asma estacional, el asma del lactante, niños que han tenido muchos episodios, ¿cierto?, recurrentes de crisis, digamos, sin tener una neumonía o tener algo grave, sino que sibilancia recurrente, ¿ya? Y yo lo evalúo desde chiquitito y puedo diagnosticarlo con algo que se llama API, que es un índice, no, sí, el API lo decimos nosotros, pero es un índice predictor de asma. Entonces, que lo que hace es como, porque la espirometría es un examen que se le puede hacer a los niños, pero arriba de 6 años. Pero ¿qué pasa que si los niños son asmáticos mucho antes? Porque existen los niños asmáticos de sangre. ¿Cómo yo voy a confirmar eso? Solamente con la clínica, ¿ya? Y puedo aplicar este cuestionario que les dije yo y saber. Entonces, es muy fácil porque si el niño, por ejemplo, es de papá asmático, ya tiene un punto. Si el niño le tomaron un examen de sangre y tiene eosinófilo real 4%, es asmático, ¿ya? Entonces, hay unos criterios que tú confluyen y tú dices, ah, sí, este paciente es lo más probable que sea asmático. ¿Qué podemos hacer? Iniciar tratamiento. ¿Para qué? Para que no pase con el niño que yo les conté, que a los 12 años ya tiene una vía respiratoria remodelada, ¿cierto? Porque lo que hacen los corticoinhaladores es tratar de evitar esta remodelación, que no esté siempre inflamado, ¿ya? Entonces, se da, ¿y qué se da? Fluticasona, ¿cierto? Bromuro hipatropio o salbutamol para broncodilatar, pero desde temprano, desde niño, ¿ya? Eso. Y el seguimiento de la rehabilitación, bueno, lograr una vida normal, no abusar de los broncodilatadores. Acuérdense que el asma es como que trae muchas consecuencias a nivel del tema del ejercicio, ¿cierto? Entonces el niño no asmático, no, yo no puedo hacer educación física o tiene manos. No, sí puede, pero tiene que broncodilatarse antes, ¿ya? Disminución de las visitas a urgencia, evitar complicaciones, ¿cierto? Y ojalá, ¿cierto?, mantener una función pulmonar por encima del 80%, que eso lo va a decir su espirometría, ¿ya? Después, bueno, hay situaciones especiales ya los pacientes con asma y obesidad, y aquí lo importante es que no existe en el uso, no hay uso como contraindicación para el broncodilatador ni los corticoides inhalados, ¿ya? Porque lo que pasa, ¿por qué hablo de esta situación en sí? Porque estar embarazada provoca una tremenda restricción pulmonar, ¿ya? Y las pacientes embarazadas pueden tener una paciente crisis, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, para poder trabajar un poco con ello, hay que tratar de mantener algunas consideraciones especiales porque no van a responder como un paciente normal, normopeso, ¿cierto? Entonces, no se debe suspender, digamos, ningún tratamiento, es importante. Hay que monitorizar siempre el feto, ¿cierto? Tratar de que no vaya a ser hipoxemias porque eso va a afectar directamente al bebé, ¿ya? El asma en los adultos mayores, la verdad es que existe un asma que es de inicio tardía y es importante considerar si es de algo laboral, ¿ya? No se debe descartar al minuto de evaluar una disnea, entonces, si hemos visto la disnea es un síntoma que es muy común en varias enfermedades respiratorias, hay que descartar todo, una insuficiencia cardíaca, hay que descartar un EPO, hay que descartar una asma, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Presentan menor respuesta al broncodilatador, lamentablemente, entonces ahí empezamos a escalonar y a poner estos inhaladores que son broncodilatadores de polvo seco, que al parecer tienen un poco un poco mejor la adherencia con ellos, ¿ya? Y tiene mayores efectos colaterales, el uso de corticoides sistémicos, a eso me refiero, ¿ya? Y es mejor y muy importante tratar de coordinar la parte de la técnica inhalatoria. Si este paciente asmático, adulto mayor, yo le dejo su inhaloterapia, tengo que estar siempre constantemente recordándolo. A ver, hágame esa inhalación. Y ahí los pacientes lo hacen sin aerocámara, se olvidan de la técnica, porque requiere de una coordinación mínima. Y ustedes saben que los adultos mayores van disminuyendo con eso, ¿ya?
Lo otro importante, asma y reflujo. Existen pacientes que tienen reflujo porque tienen una disfunción, digamos, de estos esfínteres del cardia, digamos, del estómago, y pueden provocar reflujo, ¿ya? Y estos reflujos, los pacientes obesos también tienen reflujo, pudiera irritar la vía aérea y provocar, desencadenar también asma, ¿ya? Entonces hay que revisar eso. O sea, no desencadenar asma, perdón, hacer una exacerbación de asma. Entonces el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Y obviamente va a ir en beneficio de disminuir su sistema, digamos, la afectación de su sistema respiratorio. ¿Ya? Eso es como muy típico. Eso son como las cosas importantes. Chiquillos, yo sé que están cansados, aburridos, pero me quedan todavía unos minutitos. Me falta pasar en la última clase de COVID. Entonces, voy a detener el video y vamos